Al finalizar este primer ciclo dedicado a las postrimerías del hombre en particular, conviene echar una mirada de conjunto a todas ellas, tratando de esclarecer su relevancia teológica. Lo haré, Dios mediante, en dos momentos. El primero, abocado a ver la importancia de la contemplación de los novísimos, atendidos en la concentración de todos ellos en los que son eternos, y en definitiva en el cielo. El segundo, ordenado a calibrar la importancia de la consideración teológica de cada postrimería del hombre en particular. Comencemos entonces por el primer punto, los novísimos en general y su concentración en el cielo. Este ciclo que ahora concluye ha llevado como título Los novísimos, las realidades últimas y definitivas del hombre. Llamar a los novísimos realidades últimas y definitivas revela inmediatamente la importancia que reviste contemplar teológicamente estas realidades. Porque se denomina último y definitivo a aquello que da sentido a todo lo que a ello se ordena. Al hablar de realidades últimas y definitivas del hombre, entonces, se está diciendo que la vida del hombre perdería inmediatamente su verdadero sentido sin esas realidades que denominamos novísimos, que son muerte, juicio, infierno, purgatorio y cielo. De entre estos novísimos, dos son permanentes, el cielo y el infierno. Uno es transitorio, el purgatorio. Los otros dos son hechos puntuales, por los que ineludiblemente se debe pasar para llegar a lo definitivo, y son la muerte y el juicio. Lo permanente es lo que define y ordena todo lo que no es tal. Lo transitorio, en cambio, por ser transitorio, no puede ser punto de referencia final de la vida humana. Y lo puntual, aunque de algún modo sea punto de referencia final de la vida humana, por ser el instante en que se decide la cualidad de lo definitivo, se muestra decisivo para el ser humano solo en relación a lo que es irrevocable. Los novísimos, por lo tanto, podemos concentrarlos en el cielo y en el infierno. Todos los demás se ordenan a ellos. Pero, además, siendo el cielo y el infierno realidades diametralmente opuestas, todo el sentido de la vida temporal del hombre adquiere, por ordenarse a la inevitable alternativa entre estos dos, un tono dramático, es decir, pone al hombre ante la tremenda y fundamental disyuntiva de elegir entre la bienaventuranza que no termina y la desdicha sin fin. El tiempo, se nos dijo al comenzar el presente ciclo de conferencias, se ordena a la eternidad y toma todo su sentido y realidad de ella. No habría tiempo sin eternidad. No sólo porque únicamente desde la eternidad es posible explicar la realidad fáctica del tiempo, sino también porque su carácter dinámico sólo puede explicarse por su ordenación teleológica a la eternidad. La eternidad, entonces, sostiene, ordena y finaliza la realidad temporal. Sin ella, lo pasajero, lo efímero y caduco agotaría toda la realidad, tornándola asfixiante. De aquí que, para nosotros, adquiere importancia vital considerar las realidades últimas, es decir, aquellas que no pasan porque son definitivas. Esto es, valga la redundancia, realidades que definen definitivamente, es decir, que definen para siempre, la situación del hombre que ha dejado su peregrinación temporal. Por el contrario, sería literalmente ruinoso para el hombre peregrino absorber lo eterno en el tiempo, haciendo, como si lo permanente no existiera, de lo temporal y pasajero la única realidad. Y esto no es una posibilidad meramente teórica y abstracta. Todo lo contrario, porque es esto lo que proponen de hecho y con gran insidia las ideologías de la inmanencia, que tensan hasta el hartazgo el tejido de la anticultura actual. Pero si así lo hiciera,
Si el hombre viviera solo dentro del horizonte temporal de su vida terrena, sin referirse a un más allá permanente y definitivo, se haría esclavo de lo perecedero. Y como lo efímero, a pesar de lo mucho que el hombre quiere ignorarlo, no existe sino por lo eterno, aquella esclavitud se tornaría para él en un anticipo temporal del confinamiento sin fin del infierno, donde el extravío de su vida terrena cuajaría en una desdicha interminable. Es para evitar esta trágica situación que importa grandemente contemplar con asiduidad las realidades últimas y definitivas, que son las postrimerías del hombre, como siempre lo aconsejaron los autores clásicos de espiritualidad cristiana. Los novísimos, entonces, no sólo marcan el término de la vida temporal del hombre, sino también, orientándola, la cargan de sentido, a la vez que desvelan su hondo dramatismo, habida cuenta de la posibilidad real de fallar en la meta. Hasta aquí hemos pensado las postrimerías como el término que da sentido y orienta la realidad temporal del hombre. Pero también podríamos considerarlas a esas postrimerías bajo el signo del espacio. Así, los novísimos no sólo se nos revelan como culminación del tiempo, sino también como lugar definitivo, aunque la categoría de lugar haya que aplicarla en este caso con la debida atención a la predicación analógica. Así como la recta concepción del tiempo y su uso conducen a la eternidad feliz, así también el cielo es el lugar definitivo donde desembocará nuestra peregrinación terrena, si se la lleva a cabo con rectitud moral. Para entender el sentido teológico de esta afirmación conviene remontarse a los orígenes mismos de la humanidad. El libro del Génesis nos narra que Dios, cuando creó a Adán, lo colocó en el paraíso terrenal, que había adornado magníficamente para su criatura más querida, haciendo brotar de su suelo toda clase de árboles. Ese mismo libro nos narra cómo, por su pecado, el hombre fue expulsado de ese paraíso. La palabra empleada para describir el terreno en que Dios pensó que se desarrollase la vida humana, la traducimos por suelo. Este suelo delimita el ámbito del hogar y del cuidado divino, el espacio de la comunión con Él. Es un lugar sagrado que, herido por el pecado de nuestros primeros padres, ya no brindaría sus frutos al hombre sin la mediación del sudor de la frente. En este suelo nacieron los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. El relato bíblico también nos indica que el castigo de Caín por haber matado a su hermano Abel fue deambular errante por la tierra. La palabra en este caso empleada para designar el ámbito de su vagabundeo la traducimos por tierra. Así, en efecto, habla Caín a Dios luego de recibir su merecido castigo. Hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra. La profundización del pecado convirtió aquel suelo creado por Dios en tierra, pero sin anular el ansia por volver a establecerse en el espacio que Dios preparó para el hombre. En efecto, Caín experimenta su deambular errático por la tierra como una verdadera pena. No lo viviría así si no anidara en él la nostalgia de lo que perdió. Esta situación hubiera sido desesperante si Dios no hubiera prometido la salvación, que, pasando por la constitución de su pueblo y por el establecimiento de ese pueblo en la tierra prometida, culminaría en la reunión de sus elegidos en el verdadero paraíso, del cual fue figura y símbolo el primer paraíso terrenal. Los novísimos, en particular el cielo, nos muestran el término del peregrinaje terreno al que la misericordia de Dios nos ha ordenado. Sin él, nuestra suerte hubiera sido como la de Caín y peor aún. El cielo, entonces, no es solamente la eternidad
que acaba la peregrinación temporal del hombre viador, sino también el lugar definitivo de la nueva creación, en la que el nuevo Adán, Jesucristo, reina eternamente, saciado ya plenamente con el fruto del árbol de la cruz, que es el verdadero árbol de la sabiduría, identificado allí en el cielo con el árbol de la vida, fruto que es la vida de resucitado. Este cielo, así entendido, con toda la carga cristológica que una consideración meramente temporal de los novísimos no nos dejaba ver con claridad, es el espacio vital al que se ordena la vida humana, y da sentido no sólo a la existencia del hombre, sino también a toda la creación. Dios, en efecto, nunca pensó al hombre sin su lugar. Dios nunca lo pensó sino como destinado a este lugar sagrado de la comunión íntima con Él en su Hijo Jesucristo. Lugar, además, permanente. Y porque así lo pensó en su designio de amor, cuando lo creó, lo colocó en el paraíso terrenal, imagen y anticipo de lo que habría de finalmente darle. Dios gusta de anticipar lo definitivo en realizaciones parciales y transitorias, que señalan el modelo del cual derivan. Hay como una estructura profética en la historia de la salvación, que la revelación divina nos fue develando paulatinamente hasta su culminación en el Verbo hecho carne. Estructura profética que hace que la historia avance de tipo en antitipo hasta alcanzar su realización última y plena. Y cuando el hombre por su pecado perdió esa dicha primitiva, Dios no lo abandonó en su extravío, no le cerró el horizonte de eternidad bienaventurada al que lo había destinado desde el comienzo, sino que hizo del mal paso que había dado un nuevo sendero que lo condujera a su meta sobrenatural. El camino que conducía al hombre inexorablemente a su perdición fue cambiado por Dios en senda que conduzca a la vida eterna. Pero como el hombre no perdió por su pecado la capacidad de elección, como el pecado no derogó su libre albedrío, la libertad que tuvo para pecar habrá de ser también la libertad que tendrá que ejercer para alcanzar la salvación. Por eso, aunque a pesar del pecado el cielo siga siendo la meta hacia la cual Dios dirige al hombre desde su creación, eso no quita que, luego del pecado, desaparezca del horizonte de su vida la posibilidad real de la condenación. La fidelidad de Dios a sus promesas no impide la infidelidad del hombre. Por eso, si el hombre no se ordena efectivamente al cielo, su peregrinación terrena se transforma en caminar errático, cuya desembocadura no hará sino sancionar de manera definitiva el sinsentido de una vida alejada de los caminos de Dios. Pensar en el cielo, por lo tanto, tiene efecto rectificador de la vida y colma efectivamente de sentido la peregrinación del hombre por este mundo, haciendo de esta peregrinación no sólo un paso para un más allá bienaventurado, sino también un anticipo donde pueden pregustarse las delicias de la patria definitiva. La contemplación de los novísimos, por lo tanto, especialmente la del cielo, no tiene efecto alienante, como alguno podría pensarlo, al considerar que concentra nuestra mirada más allá de este mundo. Por el contrario, una marcha sin meta no es más que vagabundeo. La consideración del cielo y de la muerte, la del juicio y del infierno, ubicando cada cosa en su propio valor, e impidiendo que el hombre erija en ídolos falsos las efímeras realidades terrenas, nos permite convertir esta tierra de valle de lágrimas en gozo anticipado de la bienaventuranza eterna. Pero el cielo nos muestra el término al que Dios ordenó la existencia humana, no como un simple objeto ubicado más allá de la vida presente, sino como meta a la que el hombre aspira y espera alcanzar con el auxilio de Dios, es decir, bajo el impulso de la virtud de la esperanza. Por esto, el resto de las postrimerías,
que en definitiva serían incomprensibles sin relación al cielo, son la revelación del contenido de la fe sobrenatural cuando se la considera desde la perspectiva de la esperanza. En efecto, la fe puede ser atendida en sí misma, y el resultado de esta consideración es la doctrina de la fe, es decir, el conjunto de las verdades en que creemos y que se encuentran resumidas en las distintas formulaciones del credo o símbolo de la fe. La fe también puede ser considerada desde la caridad. Así, el contenido de la fe se traduce en la vida moral, resumida en los mandamientos de Dios, según la versión más plena que de ellos Jesucristo nos da en los Evangelios, y en las bienaventuranzas. En fin, la fe puede ser atendida también desde la virtud teologal de la esperanza, y esta consideración se resuelve en la verdad sobre los novísimos. Contemplar las realidades últimas y definitivas es, entonces, un importante y fructuoso ejercicio de la esperanza, así como cumplir los mandamientos es un resumen de la caridad, y la profesión de la fe se condensa en el credo. Pero esperar, como acto de la virtud de la esperanza teologal, no es aguardar la llegada de algo que aún está lejos. Esta actitud meramente pasiva es en realidad una caricatura de la verdadera esperanza, que peca también contra la caridad a fuerza de indiferencia. Porque si el corazón está encendido en la caridad, la esperanza no puede ser un esperar pasivo. La virtud teologal de la esperanza informada por la caridad anhela ardientemente la meta del cielo y tiende positivamente hacia ella, apoyada en la gracia de Dios. La consideración de los novísimos, por lo tanto, ayuda a templar el alma con la buena atención de la esperanza teologal. La contemplación de las realidades últimas y definitivas impulsa activamente hacia el cielo. Ayuda a traspasar la muerte con el vigor de los que tienden decididamente a Dios, y permite afrontar la verdad rigurosa del juicio confiando en la infinita misericordia divina. Pasemos entonces a considerar los novísimos en particular. Estas consecuencias que acabamos de describir no son las únicas consecuencias positivas de la contemplación de las realidades últimas y definitivas. Podemos desglosar algunas más, prestando atención particularmente a cada una de las postrimerías, y la primera de ellas que el hombre debe afrontar es la muerte. La muerte, nos dice la fe, es consecuencia del pecado. Cuando Dios creó al hombre, le dio la posibilidad de no morir. Pero el ser humano perdió esa posibilidad por su pecado, y así, ahora, toda la humanidad está sometida al poder de la muerte. Es lógico, entonces, que el hombre le tema y huya de ella, porque Dios no lo creó para tener que morir, sino para que viva. Pero en la muerte, atendida cristianamente, no debemos ver solamente un castigo divino, ni simplemente debe despertar en nosotros nostalgias de lo que ya no es. Aunque es condena por el pecado, siendo que Dios no castiga en el ejercicio de una justicia meramente punitiva, sino como modo de aportar un remedio, la muerte no puede dejar de presentar para nosotros, descendientes de Adán pecador, un lado positivo. Mucho más si la contemplamos a la luz de la muerte del Señor por la que nos dio vida nueva. Así abordada, la muerte se presenta ante todo como una brecha por la cual podemos contemplar el trascendente destino que Dios dio al hombre y, consecuentemente, entender mejor el sentido de la vida humana. He aquí entonces, en primer lugar, la gran importancia que tiene para nosotros la meditación sobre este novísimo. Pero
En la actualidad, el hombre experimenta frente a la muerte dos sentimientos contrapuestos que convergen, a pesar de su oposición, en una visión descaminada de la muerte. Por un lado, el hombre actual extrema su sentido trágico y la considera un tabú. Por el otro, la naturaliza en exceso, como si fuera natural al hombre morir. Es cierto que, por su composición de alma y cuerpo, el hombre puede morir, y en este sentido, la muerte reviste un aspecto natural para el hombre. Sin embargo, de hecho, Dios no lo creó para la muerte, sino para que viva. Desde el punto de vista del designio divino, entonces, la muerte no resulta natural al hombre, y de aquí que sienta temor ante ella. Vista así la muerte, naturalizarla equivale a desconocer el plan de Dios sobre el hombre y su meta trascendente. El hombre contemporáneo oculta la muerte, ayudándose para este cometido con la estructura que impone a la sociedad humana. En efecto, en la sociedad humana actual, engendrada por el hombre contemporáneo a su propia medida, la institución familiar se ve severamente cuestionada y distorsionada. Pero la desintegración de la familia conlleva la evaporación del ámbito natural de la vida, y por consiguiente también de la enfermedad y de la muerte. A falta de este ambiente, la enfermedad y la muerte pasan a ser un problema para técnicos especiales a tratarse en lugares especializados, como son los médicos, los hospitales y los servicios de asistencia médica. En este contexto, se entiende que la muerte pierda todo su peso metafísico y, consiguientemente, su fuerza de interpelación para una vida auténticamente humana. Y es esta misma visión de la muerte la que mueve al hombre contemporáneo, no sin entrar en contradicción con otras políticas que él mismo anima, a rasgarse las vestiduras ante la posibilidad de la pena de muerte y las guerras, y a huir enfermizamente de todo lo que pueda dañar la vida, como nos toca vivir ahora en el contexto de esta pandemia que nos tiene encerrados hace ya más de 100 días. La muerte es un tabú porque la vida humana terrena se propone como un valor absoluto. Pero, por paradójico que sea, el hombre contemporáneo no trata a la muerte solamente como una realidad de la cual hay que protegerse ocultándola, sino también enfrentándola sin pudor alguno. Aunque estos dos modos de relacionarse con la muerte son opuestos, sin embargo, siempre se trata de lo mismo: sacarse de encima la muerte porque molesta la pretensión de vivir la vida presente como realidad cerrada sobre sí misma. En efecto, por este segundo camino, la muerte se transforma en algo tan corriente y natural que no le queda nada de cuestión metafísica. La muerte es, para el hombre que así la considera, un espectáculo y una diversión en torno a la cual se montan los guiones de las películas y los juegos electrónicos. Y el resultado es una banalización de la muerte, que, otra vez, influye negativamente en el entramado de la sociedad moderna. Por ejemplo, la posibilidad de la eutanasia, que ya es legal en algunos países, es una muestra de cómo la muerte deja de ser algo con lo que el hombre debe enfrentarse insoslayablemente, para pasar a ser una cuestión técnica que no lo afecta en tanto la sociedad no la necesite. No importa que esta política de muerte contradiga la aversión a la muerte que lleva al hombre a querer esconderla. Justamente porque no se la mira en su verdadera realidad, se la puede afrontar impúdicamente sin dejarse interpelar por ella. Este es el punto: no dejarse interpelar por la muerte. Pero cuando la muerte pierde para el hombre su densidad metafísica y, consecuentemente, la vida se transforma en un valor absoluto que hay que procurar y mantener a toda costa, sin limitaciones morales, se llega a la contradicción de procurar, por ejemplo, en nombre de la vida así entendida, el aborto, porque no se ve en ello una muerte, ni la muerte de un inocente, sino un medio para vivir la vida sin restricción alguna. Hay, por lo tanto, dos visiones erradas de la muerte:
la que la considera como un hecho tremendo que debe ser ocultado, la que la ve como algo banal con la que se puede jugar. Visiones opuestas, que engendran actitudes contrarias, como la de apartar la muerte a toda costa y la de facilitar la muerte por motivos injustos. La de indignarse por la vida arrancada violentamente por los actos de inseguridad, que lleva a reclamar visible y multitudinariamente justicia, y la de defender también masificadamente el aborto. Estos dos modos de entender la muerte, aunque contrapuestos, contribuyen a su trivialización y, consiguientemente, a la deshumanización de la vida humana. Pero la muerte es un misterio de orden trascendente, que no puede comprenderse más que desde un punto de vista sobrenatural. Tanto la marginación de la muerte como su banalización confluyen en querer aportar una solución al anhelo de vida que hay en el hombre, pero lo hacen falsamente, porque lo hacen a costa del hombre mismo. Se ve, así, por contraposición, la importancia que tiene para una recta comprensión del sentido sobrenatural de la vida humana la consideración espiritual de este novísimo. El progreso en la ciencia humana no puede aportar una solución verdadera a la cuestión de la vida y de la muerte. Se requiere perentoriamente la reflexión de la fe. Ahora bien, lo que la visión cristiana de la muerte aporta a la humanización sobrenatural del hombre se ha visto en su respectiva clase, de manera que no es necesario volverlo a repetir aquí. Solo presentaré ahora un brevísimo resumen que muestre la importancia teológica de la reflexión cristiana sobre la muerte, a saber, la muerte se ilumina a la luz de la muerte y resurrección del Señor. Cristo, muerto y resucitado, es el verdadero sentido de la muerte. La apelación a la inmortalidad del alma, aun siendo verdadera, no desentraña todo el significado de la muerte. La muerte, por lo tanto, para la fe cristiana, no es un bien en sí misma. El bien es la vida. La muerte, según San Pablo, es el último enemigo que habrá de ser vencido, y lo será, precisamente, por la vida sin fin en el cielo. Lo que la muerte tiene de negativo como castigo por el pecado, Dios lo transformó en camino a la vida. El valor de la muerte, por lo tanto, se descubre a la luz del mundo del cual es puerta. La muerte, por lo tanto, no es la meta para la cual Dios creó al hombre. El ser humano no encuentra el sentido de su existencia en morir. Así lo entienden algunas religiones, en las que la sed de vivir debe ser apagada porque mantenerla engendra el sufrimiento ante la muerte. Pero la fe cristiana va en sentido diametralmente opuesto. Cierto, no glorifica la muerte, sino que la suprime por la resurrección. La victoria sobre el pecado que causó la muerte es victoria de la vida sobre la muerte. La cruz de Cristo, por lo tanto, no puede ser tenida como una exaltación de la muerte o una desvalorización de la vida. La cruz es dar vida, porque nadie tiene más amor que el que da la vida, y el Señor sufrió la pasión movido por su amor extremo hacia nosotros. Para la fe cristiana, amar es morir, y este morir da vida. A la luz de este misterio, el ansia de inmortalidad que anida en el corazón de todo hombre no podrá ser satisfecha por la prolongación indefinida de la vida presente, sino por la entrega de ella por amor a Cristo. El que pierda su vida por amor a mí, la encontrará, ha dicho el Señor. La muerte para el cristiano, por lo tanto, es más que el final de su existencia biológica. La enfermedad no amenaza nuestra vida más que el no tomarla cristianamente en serio. Esto es, como vida en la caridad, es decir, en el amor a Dios y, por amor de Él, al prójimo. Si miramos la muerte como el signo de la provisionalidad de la vida presente, la consideraremos bajo un aspecto verdadero, pero no el último.
Y tampoco resulta un punto de vista más profundo, aunque también verdadero, contemplar la muerte como el término de la vida biológica. La muerte tiene todo su valor salvífico gracias a la muerte del Señor, cuando se la vive como entrega de la propia vida por amor a Dios. Cuando el hombre contempla la muerte como término de la vida biológica, luchará contra ella obstinadamente, pero sin poder hacer más que retrasarla, jamás evitarla totalmente. Si vive la vida alejando la muerte, se le pasará la vida sin vivirla. Pero si ve la muerte como entrega de amor, encontrará la vida en la misma muerte, y la muerte biológica no será sino la coronación de una vida entregada por caridad. El primer modo de entender la muerte lleva a la frustración, el segundo llena de sentido. Esto, claro está, no quiere decir que el hombre deba entregarse indiscriminadamente a cualquier cosa que pueda ser nociva para su vida biológica. Pero no puede poner la concepción de la muerte, como término de la vida, por encima del modo cristiano de concebirla, porque esa concepción coincide con el núcleo de la fe cristiana representada en la cruz del Señor. La muerte del cristiano es, como para cualquier hombre, un fenómeno biológico, pero además y por sobre todo es asimilación a la muerte de Cristo en la cruz por amor filial al Padre. La muerte introducida por el pecado de soberbia de Adán fue vencida por la muerte que Cristo asumió en obediencia al designio salvífico del Padre. Por eso el cristiano pide a Dios ser liberado de una muerte súbita, porque la muerte no puede ser para él una cuestión de un momento, sino la entrega filial al Padre por la caridad durante toda la vida. No se huye, por lo tanto, de una muerte repentina en cuanto tal, sino por lo que tal muerte podría significar como realidad de un momento, en vez de ser algo que oriente la vida entera del cristiano hacia Dios. Para el cristiano, la muerte no se reduce al momento de su deceso clínico, ni al hecho de la separación del alma del cuerpo, sino que se da en la participación de la muerte de Jesús a partir del bautismo, entendida como preferencia a la fe, a la verdad y a la justicia por encima de la ventaja del propio provecho. Si así se vive la vida presente, el momento de la muerte biológica no será el simple término de la vida temporal, cuanto el comienzo gozoso de la vida eterna. Pasemos a considerar ahora el juicio particular. La muerte nos permite entrever el escenario maravilloso del cielo al cual Dios nos ha querido destinar, pero también abre una posibilidad desconcertante. El juicio individual inmediato a la muerte puede sancionar una situación permanente de condenación. La condenación es una posibilidad real para quien no quiere vivir según la voluntad de Dios, y será una certeza si muere en esa situación moral sin arrepentimiento. En cualquier caso, aquel juicio no será jamás un juicio arbitrario, sino enteramente fundado en la verdad, y dictado por aquel justo juez que no se engaña ni engaña. Pero más allá de esta doble perspectiva que abre ante nosotros, en sí mismo atendido, este juicio particular también nos pone frente a una realidad de gran importancia que nos afecta en nuestra vida presente, y es que la salvación o la condenación del hombre no será sin la participación del mismo hombre. No podría haber juicio si el hombre a él sometido no fuera libre. Hablando de la muerte, hemos visto que su sentido teológico consiste en la entrega de la vida por caridad. Es esta dimensión interior del hombre la que será objeto del juicio particular. Pensar en este juicio, por lo tanto, es relevante para tomar conciencia de que el cielo o el infierno es una alternativa que depende de esta disposición interior para morir cristianamente, es decir, para vivir en la entrega de la caridad. Nadie se salva o se condena, teniendo uso de razón, si no es por el ejercicio de su libertad. No puede haber, por lo tanto, una vida neutra desde el punto de vista moral.
lo que el hombre haga, siendo que lo hace libremente, será objeto del juicio, porque los actos morales libres son meritorios, o de salvación o de condenación, es decir, se les debe en justicia lo que han querido alcanzar, justicia sancionada eternamente en el juicio particular inmediato a la muerte. Este juicio, revelando en nuestra mente el talante moral con que se ha vivido en la tierra, impondrá con tanta claridad su sentencia que no sólo será inapelable, sino también proclamado sumamente justo, tanto por aquellos que se salvan como por los que se condenan. Pensar en el juicio particular nos ayuda, por lo tanto, a rectificar nuestra intención y vivir con una conciencia limpia y a ser delicados en la atención a nuestras motivaciones últimas, pues todas ellas serán puestas en la balanza en el día del juicio particular. No es, pues, el temor a una sentencia dictada por un juez riguroso lo que debe crecer en nuestra alma a la vista de esta postrimería, sino la responsabilidad y seriedad con que tomamos en nuestras manos nuestra propia vida cristiana. El juicio de Dios no se realizará según criterios conocidos solamente por Él, ni recaerá sobre nuestras obras como desde afuera nuestro, sino que será una iluminación interior que nos hará ver con total certeza lo que Dios ve, que es plenamente verdadero. La contemplación del juicio final debe, por lo tanto, anticiparlo en nuestra vida terrena en la delicadeza de conciencia personal con la que nos examinamos a fin de marchar siempre en la presencia de Dios como Él quiere. La contemplación del juicio particular me impele a vivir responsablemente, pero no solamente como para escapar de una sentencia negativa, es decir, como quien lo hace por no tener otra posibilidad. Quien así lo hiciere, no escaparía de la sentencia negativa en el juicio final, porque su actitud no será más que apartar la mano del pecado sin apartar el corazón. La consideración del juicio particular impulsa al recto vivir, asumiendo con convencimiento propio y cordial que la rectitud de vida que Dios juzgará es legítimamente exigida por Él como algo bueno y verdadero. La conformidad total con que el difunto espera recibir la sentencia favorable del juez divino debe anticiparse en la conformidad con que se acepta vivir en la tierra según la voluntad y verdad de Dios, es decir, según una vida de verdadero Hijo de Dios. Y si así no se vive, el juicio no podrá ser de salvación, porque Dios no puede ejercer su misericordia en contra de su justicia. No se puede esperar, por lo tanto, que Dios, compadeciéndose del pecador no arrepentido, lo premie igualmente con el cielo, saltando por encima y en contra de su propia justicia. Veamos ahora la postrimería del infierno. La posibilidad real de la condenación que el juicio particular pone de manifiesto es algo terrible, y sacude tan fuertemente al espíritu que grandes pensadores desde antiguo han experimentado serias dificultades para aceptar la verdad del infierno. Orígenes, por ejemplo, seguido incluso por otros padres de la Iglesia, sostuvo la idea de que, al final, hasta los mismos demonios serían reconciliados con Dios. Y en los últimos tiempos, una visión desfigurada por exceso de la misericordia ha llevado a pensar lo mismo. La justicia divina, dicen, no puede expresarse sino como misericordia, porque la justicia es la verdad de Dios, y Dios es misericordioso. No tener misericordia hasta con los mismos condenados sería contrario al mismo ser divino, y por lo tanto es esperable que al final el infierno quede vacío, por más que ello implique la injusticia de llevar al cielo al condenado que no quiere ir allí. Pero la doctrina de la fe que surge de los textos bíblicos es otra. El infierno existe, y es una posibilidad real para el hombre.
La consideración de este novísimo es entonces sumamente útil para que aquel que no se ordene positivamente al cielo por amor, al menos por temor a la condenación eterna, se aparte efectivamente y de corazón del pecado. No es este el caso del que no peca de hecho, porque no tiene otra posibilidad de hacerlo sin verse condenado, sino el de aquel que no quiere pecar, es decir, de aquel que aparta la mano y el corazón del pecado, aunque no por amor de Dios, sino por temor del infierno. Este motivo ciertamente no es el más perfecto, pero como es un verdadero no querer pecar, es suficiente para que Dios lo acepte y lo termine purificando y transformando en amor filial a Él. Pero la importancia teológica de la meditación sobre este novísimo no se reduce a esta conclusión más bien práctica. El infierno tiene su razón de ser y su justificación no sólo como medio divino para alejarnos del pecado. El infierno se justifica desde la justicia de Dios, así como el cielo es obra indiscutida de la misericordia divina. La meditación sobre el infierno, entonces, nos lleva a contemplar y a adorar la soberana justicia de Dios. El infierno, por consiguiente, no nos habla tan solo de la necesidad de vivir voluntariamente según el querer de Dios, sino que nos habla también de Dios mismo. Dios es justo, y la justicia de Dios es la verdad, es decir, la adecuación del orden de las cosas a la sabiduría divina. Sería un desorden que Dios admitiera en el cielo a alguien que voluntariamente lo rechaza, como también sería desordenado que Dios no diera al justo el premio a la virtud que él mismo prometió darle. Dios es justo, por lo tanto, cuando premia al hombre santo con el cielo, y también cuando condena al infierno al que libremente no quiso recibirlo y murió en su rechazo. El infierno, según esto, nos habla de la verdad que es Dios mismo, y cómo todo lo bueno lo es por adecuarse al querer divino. El infierno, aunque los condenados lo vivan con un mal que sufren, no deja de ser un bien en sí mismo, es decir, el bien de la justicia divina, porque Dios no puede no querer que las criaturas se adecúen libremente a su sabiduría, por la que dispuso que el hombre recibiera en premio o en castigo lo que él mismo voluntariamente eligió en vida. El infierno, por lo tanto, no podría no existir, porque, supuesto que Dios dispuso sabiamente que el hombre se salvara o no según los méritos de su propia libertad, si faltara la condenación eterna, en el cielo deberían ser recibidos incluso los que voluntariamente no quieren ser llevados allí. Pero ello sería desordenado y por consiguiente injusto. El infierno, por lo tanto, es una posibilidad real para el hombre que peregrina en este mundo y una realidad para los condenados, aun cuando nosotros no podamos saber por ahora quiénes lo habitan. ¿Y qué decir sobre el purgatorio? Dios no nos creó para condenarnos, sino para hacernos bienaventurados en el cielo con la visión de su rostro. Dios nos creó para llevarnos al cielo, y sólo los que voluntariamente rechazan la gracia divina se verán privados de este cielo, no porque Dios haya decidido de antemano no dárselo. Al cielo, en cambio, irán los que, recibiendo la gracia de Dios, viven y mueren en su amistad sobrenatural. Pero es una realidad que no todos los hombres que no mueren en el rechazo de Dios mueren en perfecta justicia y amistad con Dios. Si el cielo nos habla de la infinita misericordia de Dios y el infierno de su justicia, el purgatorio, al que van las almas que dejan este mundo sin pecado mortal, pero sin haber expiado totalmente las penas debidas a sus pecados, nos habla de la santidad divina. Reflexionar sobre este novísimo equivale a contemplar la infinita santidad de Dios, la que extasia a ángeles y santos en el cielo y los hace prorrumpir en su eterno canto de alabanza y de gloria.
no se trata sólo de la santidad opuesta a toda forma de pecado, aun el más leve, sino también de la santidad infinita, que sólo puede admitir junto a sí al alma que ha satisfecho totalmente por sus pecados. Admitirla en el cielo sin esta plena satisfacción implicaría para Dios tolerar en su presencia una falta en el orden establecido justamente por su eminente sabiduría. En otras palabras, esa admisión en el cielo se revelaría como una verdadera injusticia que mancillaría la pura santidad de Dios. La santidad divina pide, por lo tanto, esta expiación no alcanzada durante la vida terrena, al mismo tiempo que la justicia de Dios impide la condenación eterna del alma que así deja este mundo, porque lo hace en amistad con Dios. Pero como la misericordia de Dios no puede pasar por sobre su justicia, en detrimento de su santidad, introduciendo a esa alma en el cielo sin la debida expiación, es necesario que exista el purgatorio que satisfaga tanto las exigencias de la justicia de Dios como las de su santidad. En fin, pasemos a considerar el cielo. En su momento se vio cómo la expiación de las almas del purgatorio era en realidad una participación en la expiación ofrecida por Cristo a favor de todos los hombres en la cruz. En esta antesala del cielo, Cristo es el centro, no sólo como objeto o término de la adoración y servicio del alma fiel, sino también como actor principal en la obra de la purificación del hombre. Lo mismo y con mayor esplendor encontramos en el cielo. El cielo, en efecto, no debemos contemplarlo solamente como un lugar donde el alma bienaventurada contempla por toda la eternidad el rostro divino. Esto es verdad, pero redundaría en una imaginación individualista del cielo. Imaginación que no se supera por la sola consideración de la comunión de los santos en la vida eterna. Para vencer esta extendida imagen individualista del cielo, hay que prestar atención a su centro, que es Cristo. En Él, y sólo en Él, los hombres alcanzan el cielo, así como en Él, y sólo en Él, las almas satisfacían por su reato de pena en el purgatorio. El cielo se da radical y fundamentalmente por el misterio de la encarnación. Por ella, por la encarnación, en Cristo, la humanidad está personalmente unida al Verbo, que es Dios. Sólo en la medida en que se incorporen a esa humanidad santa, pueden los hombres acceder al cielo. Jesucristo es nuestra puerta de acceso al cielo, pero más que eso, es también nuestro cielo, porque ingresar al cielo es vivir permanentemente, sin posibilidad alguna de ruptura, en la plena comunión con Él. Solo en Cristo podremos participar de la vida trinitaria que será nuestro júbilo para siempre. Hemos dicho que el cielo es, analógicamente hablando, un lugar. Pero no es un lugar metahistórico al que hay que llegar después de nuestro paso por la tierra, sino Cristo mismo, el Verbo divino hecho hombre. El cielo es el Señor mismo, nuestra cabeza, a la que esperamos unirnos definitivamente como sus miembros vivos. Pero Cristo es cielo, no sólo porque en Él el hombre que muere en gracia y expió totalmente por sus pecados en el purgatorio, entra en la plena comunión de vida con Dios Trino, sino también porque en Él Dios se entrega al hombre agraciado por la amistad divina. El cielo es la plenitud de la inhabitación trinitaria comenzada en la tierra por la gracia. El cielo es la pura penetración de todo el hombre por la plenitud de Dios, y también la radical apertura del hombre, que deja que Dios sea todo en todo, con lo que el hombre mismo puede ser lleno ilimitadamente. El cielo nos hace comprender que el Señor, que recibió, según el mandato angélico, el nombre de Jesús
para designar su condición de Salvador del hombre, también es el Emanuel, el Dios con nosotros, anunciado desde antiguo por el profeta. La contemplación del cielo, por lo tanto, no sólo nos habla de la misericordia que Dios ha tenido con los hombres, sino también de la misma vida divina que podemos alcanzar gracias a que el Verbo Divino, la segunda persona de la Trinidad Santísima, se hizo hombre en el seno de María Santísima. Para concluir, la contemplación de los novísimos es importante para nosotros porque nos desvela el misterio del amor, misericordia, justicia y santidad de Dios. Nos hace ver la seriedad con que debemos abrazar la vida cristiana para vivirla a imitación de Cristo en la entrega total de nuestras vidas en la caridad. La meditación de los novísimos, definitivamente, va llena de implicaciones teológicas de gran profundidad. Tienen razón entonces los autores espirituales que recomiendan su asidua consideración. Seguramente son muchas más las cosas a decir sobre estos misterios tan elevados. Como sea, con lo dicho hasta aquí, concluimos este ciclo de conferencias sobre la escatología individual, constituida por los 5 mencionados novísimos: muerte, juicio, infierno, purgatorio y cielo. Es este el momento, para finalizar, de agradecer una vez más a la Fundación Santa Ana, en la persona del profesor Claudio Maschereger, por la oportunidad que me ha dado de desarrollar estos temas. Dios mediante, el año próximo continuará este tema con un nuevo ciclo dedicado a la escatología universal. Muchas gracias.